Para poder llegar a comprender una reacción es necesario conocer no solo los reactivos y los productos, vean que los reactivos son estos, luego viene la flecha y tenemos los productos, sino qué sucede durante la reacción, cuáles son las transformaciones que permiten que los reactivos se conviertan en los productos. Entonces noten que aquí se coloca los reactivos, los productos y en medio, cuando se está describiendo el mecanismo de reacción, el intermedio. Este intermedio vamos a tenerlo, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjense que aquí teníamos el enlace carbono-nitrógeno que se estaba dando. Entonces este enlace, esta parte de la molécula empieza a rotar debido a las colisiones con otras moléculas de ellas mismas o con el disolvente. Y entonces el enlace carbono-nitrógeno, vean que deja de existir. Ahora lo tenemos que se está rompiendo ese enlace carbono-nitrógeno y al mismo tiempo se está formando un nuevo enlace que va a ser el enlace carbono-carbono. Entonces, el mecanismo de reacción nos describe todos los pasos que se llevan a cabo para alcanzar los productos a partir de los reactivos. En este caso, la reacción es unimolecular, ya que es una sola molécula la que está reaccionando para darnos el producto. Vean que ella misma está sufriendo un proceso de transformación para pasar de tener el enlace carbono-nitrógeno a tener el enlace carbono-carbono. Y se da en un solo paso. Vean que en una sola cambio se produce el producto. En esta reacción, el óxido de nitrógeno reacciona con el ozono para darnos dióxido de nitrógeno más oxígeno. Entonces, ahora lo que va a suceder es que esta es una reacción bimolecular de un paso. Al decir bimolecular, quiere decir que estas dos moléculas están implicadas en la reacción. ¿Qué es lo que va a suceder? El monóxido de nitrógeno colisiona con el oxígeno y entonces se forma un enlace nitrógeno-oxígeno para darnos el NO2 y al mismo tiempo el ozono pierde un oxígeno para convertirse en oxígeno molecular. Es una reacción bimolecular, o sea que estas dos moléculas reaccionan, colisionan entre sí para darnos el producto y se da en un solo paso, solo hay un intermedio. En el intermedio tendríamos que considerar que se está formando el enlace nitrógeno-oxígeno y al mismo tiempo se está rompiendo un enlace oxígeno-oxígeno. Entonces reacción bimolecular de un paso. Ahora, hay reacciones que se llevan en varios pasos. Por ejemplo, la reacción del dióxido de nitrógeno con el monóxido de carbono nos da monóxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Entonces, en un primer paso, fíjense que nosotros, de acuerdo a la reacción como está planteado, pensaríamos que el primer paso es una colisión del dióxido de nitrógeno con el monóxido de carbono. Sin embargo, no. Vean que en el primer paso realmente lo que sucede es el dióxido de nitrógeno reacciona con el dióxido de nitrógeno para darnos NO3 más NO. Entonces, en este caso sería una reacción bimolecular, el primer paso, y en un segundo paso el dióxido de nitrógeno reacciona con el monóxido de carbono para darnos NO2 y CO2. Como pueden ver, todo el NO3 que se produce se consume luego en la segunda reacción y este NO2 que está reaccionando luego es producido en esta reacción. Por lo tanto, al sumar la reacción pueden darse cuenta que sería NO2 más CO nos produce NO más CO2. De esta manera, fíjense que la reacción no se lleva en un solo paso, sino que se lleva en el primer paso y el segundo paso. Cada paso sería bimolecular, ya que estarían reaccionando estas dos moléculas en el primer paso, y este también bimolecular, ya que estarían reaccionando estas dos moléculas en el segundo paso. Aquí vean que vamos a ver este ejercicio propuesto en donde se ha propuesto que la conversión de ozono en oxígeno ocurre en dos pasos elementales. En el primero, el ozono se descompone en O2 y oxígeno atómico, y en el segundo, el O3 reacciona con el oxígeno atómico para darnos 2O2. Entonces, describa la molecularidad de cada paso de este mecanismo. Entonces, la molecularidad, vean que el primer paso es unimolecular, mientras que en el segundo paso colisionan dos moléculas, con lo cual es bimolecular. Y escriba la ecuación de la reacción global. Identifique el o los intermedios. Entonces, la reacción global sería sumando cada una las dos reacciones, y entonces me saldría que
Vean que entonces al sumarla me queda O3 con O2 más oxígeno. Pueden ver que todo el oxígeno que se produce en esta aquí se consume y entonces lo vamos a cancelar y me quedarían 2, el O3 lo sumamos, nos daría 2O3 gaseoso produce 3O2 gaseoso. Vean que aquí hay 1 y 2, son 3. Entonces la reacción global sería esta. ¿Y cuál es el intermedio? Este compuesto que deja de existir luego, entonces sería el oxígeno. Por lo tanto, el intermedio sería el oxígeno gaseoso. Y como ven, el primer paso elemental interviene un solo reactivo y es en consecuente unimolecular. El segundo paso, en el que participan dos moléculas reaccionantes, es bimolecular. Les pido que ustedes resuelvan este problema para poder afianzar los conocimientos. Ahora vean que aquí tenemos como una tabla que nos resume los pasos elementales y las ecuaciones de velocidad. Si la reacción es unimolecular, por ejemplo, puede ser A que produce productos y la velocidad va a ser K por la concentración de A, únicamente la concentración de A. Si es bimolecular, sería, por ejemplo, A que reacciona con A para darnos los productos. La velocidad, debido a que están dos moléculas de A involucradas, sería K por la concentración de A al cuadrado. También podría ser que A colisiona con otra bimolecular, en donde A colisiona con otra molécula para darnos los productos y la velocidad, claro, respondería a A y B. Entonces sería bimolecular, en donde la velocidad sería K por la concentración de A por la concentración de B. Las termoleculares son sumamente extrañas. Casi nunca suceden y entonces por eso ni siquiera las vamos a estudiar. Solo les voy a decir la más común, que es esta, en donde A más B nos da los productos. Y entonces la velocidad respondería a la concentración de A al cuadrado y la B, la concentración de B. Entonces esta sería termolecular, en donde estarían implicadas la colisión de tres tipos, de tres moléculas. En la catálisis, fíjense que los catalizadores van a hacer que las reacciones se lleven a cabo más rápidamente, pero sin consumirse durante la reacción. Un ejemplo, este es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno lo conocen por estar en el agua oxigenada. Este se descompone en agua y oxígeno. Entonces se separan sus componentes dándonos agua y oxígeno en una reacción sumamente lenta. Fíjense que aquí lo tenemos totalmente estable, el peróxido de hidrógeno. Sin embargo, si nosotros le agregamos un bromuro, en este caso vean que aquí está el bromuro que estamos agregando, que es bromuro de potasio, pero el potasio solo es observador, el bromuro es el que va a reaccionar. Este bromuro, el que va a catalizar la reacción, este bromuro reacciona con el peróxido de hidrógeno en presencia de un ácido y entonces lo que sucede es que nos forma bromo y agua. Aquí ya podemos ver, al agregar el bromuro de potasio, entonces se nos forma el bromo, que es ese, por eso es que cogió ese color naranja, y además también estaría liberando agua. Seguidamente el bromo reacciona con el peróxido, el bromo que se ha formado en esta reacción, para darnos bromuro, liberar más protones y oxígeno gaseoso. Por eso si ven, aquí se están formando unas burbujas que sería el oxígeno que se está escapando. Entonces la reacción, como les digo, iría muy lenta, pero en presencia del bromuro de potasio y del anión bromuro, la reacción se lleva a cabo muy rápidamente. Si sumamos la reacción global, fíjense que lo que tendríamos es que 2H2O, bueno, vamos a ver, dos bromuros se cancelan con estos dos bromuros, este bromo que se produce en esta reacción luego se consume en esta reacción, los protones que se producen en esta reacción han sido necesitados en esta y nos queda únicamente, vean que 2H2O2, que sería este de aquí, en los productos quedaría 2H2O líquido y oxígeno gaseoso. Entonces estos son los que no se consumen o los que únicamente o reaccionan o se producen. Y entonces al sumarlo nos quedaría la misma reacción inicial. Como pueden ver, el bromuro durante la reacción hizo que se hiciera más rápida, pero no se consumió. Todo el bromuro que aquí se consume luego se vuelve a producir, por lo tanto no cambia su concentración. Es lo que denominaríamos un catalizador. Recuerden que los catalizadores aumentan la velocidad pero sin consumirse. Aquí tenemos por qué sucede eso.
Vean que si la reacción no tiene presencia de bromuro, necesita una gran energía de activación. Pero una vez que está catalizada, la energía de activación, o sea, lo necesario para que se lleve a cabo la reacción, vean que el primer paso ocupa muy poca energía y el segundo también menos que la energía original. Lo que determina la velocidad con que se llevan las reacciones es esta energía de activación. Si es mucha, la reacción va a ser lenta. Si es pequeña, la reacción va a ser más rápida. Entonces vean que al formarse este intermedio, donde estaría el peróxido de hidrógeno, el agua y el bromo, que sería este de aquí, luego estos reaccionan rápidamente para darnos el, eh, el agua, el oxígeno, y liberando también bromuro y protones, que son los que luego se necesitarán en estos pasos. Por lo tanto, vean que la reacción ahora necesita una menor energía de activación y se va a llevar a cabo más rápido. Ha cambiado el mecanismo también. Vean que aquí se daba en un solo paso, mientras que aquí este es el primer paso y este el segundo paso. En este caso, lo que se conoce es un catálisis homogénea. Eso es porque vean que todo estaba en una sola fase, entonces aquí se le conoce como catálisis homogénea. Recuerden que una reacción es homogénea o una disolución es homogénea cuando se presenta en una sola fase. Y aquí tendríamos lo que es catálisis heterogénea, en donde el etileno reacciona con el hidrógeno para darnos etano. Vean que esta reacción libera 137 kJ por mol, generalmente una reacción exotérmica, o sea que libera energía, se debería llevar a cabo muy rápidamente. Sin embargo, esta reacción nosotros combinamos el etileno con el hidrógeno y no se lleva a cabo. Es necesaria la presencia de un catalizador, que puede ser platino, paladio o níquel. Y entonces, en presencia de este catalizador, el catalizador lo que proporciona es una superficie de contacto. Vean que sobre el catalizador se absorben las moléculas de hidrógeno y de etileno. Este es el etileno, este es el hidrógeno. Quedan absorbidas y entonces pueden reaccionar más fácilmente. De hecho, una vez que están absorbidas, vean que un hidrógeno se mueve hacia el etileno para que quede ya con pueden notar que se van a enlazar de C2H4, va a pasar a ser C2H6. Entonces aquí ya tendríamos C2H5, que luego toma el otro hidrógeno para formarnos el etano, el C2H6, y se libera del catalizador. Como ven, el catalizador finalmente no sufre ningún cambio, acelera la reacción, pero no se consume durante la reacción. Con esto hemos concluido la parte cinética y les estaré subiendo los problemas hasta después del examen. Recuerden que el examen está para el martes, entonces prepárense muy bien.